El miedo es una emoción universal que todos la hemos experimentado, de modo que nadie puede decir que haya pasado por esta vida y no conoció esa emoción de miedo. Y tenemos frente a ella un alto grado de ignorancia emocional. Al miedo lo consideramos una emoción negativa y la consideramos una emoción indigna y consideramos que el problema es el miedo. Que hay algunas personas que frente a algunas situaciones no sienten miedo y otras que sí. Y las que sí sienten miedo son las cobardes y las que no sienten miedo son las valientes. Hacemos esta evaluación y si yo veo que vos tenés miedo, te digo, no seas cobarde, dale, andá. Es decir, creo que es una cuestión de algo que te falta o que tenés. Y si un niño cuando es pequeño le tiene miedo a algo y le dice la maestra, los compañeros o la madre, pero qué cobarde que sos, cómo no te animás, esto hace mucho daño. Esta ignorancia con que se trata esa emoción del niño lo hace mucho daño porque lo está descalificando injustamente. Porque no es esa la realidad de lo que es el miedo. Y para entender qué es el miedo, hay que mirar dos componentes. Primero, ¿qué es el miedo en sí? Y el miedo en sí, en realidad, es una señal maravillosa, que nos informa que hay una desproporción entre la amenaza que estoy enfrentando y los recursos que yo tengo. El miedo informa esa desproporción y cada vez que yo esté en alguna situación en donde esa desproporción se presente, yo voy a sentir miedo y menos mal que lo voy a sentir, porque si no, muero, desaparezco. Si yo no tengo alguna señal que me informe de que algo es peligroso, sucumbiré ante eso peligroso. De modo que si yo enfrento una amenaza 10 y tengo recursos 3, voy a tener miedo. Y por más que me digan, todo lo que me digan de que no tengo que tener miedo, que los hombres no tienen que tener miedo, que la vida es mejor si uno no tiene miedo, yo voy a seguir sintiendo miedo hasta que descubra cuáles son los recursos que necesito desarrollar para estar a la altura de esa amenaza. Cuando yo desarrollo esos recursos, entonces mi miedo cesará, porque ya no hay más esa desproporción entre la amenaza y mis recursos. Si yo tengo que ir a dar una clase, si tengo que presentar un informe en el trabajo y tengo mucho miedo, es porque esa escena es de un peligro para mí, mayor que lo que yo puedo, que los recursos que tengo para enfrentarla. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué recursos hay que tener para hacer eso? Los recursos que hay que tener para pasar por una situación así, primero es conocer el tema, por supuesto. Segundo es tener una estructura de autoestima lo suficientemente consolidada como para que esté más allá del resultado de esa experiencia. Y tercero, tener la disponibilidad psicológica para aprender de todo lo que me va pasando mientras hago la presentación de ese informe y aprender del resultado de esa presentación. Si yo tengo esos recursos, la naturaleza de la experiencia va a ser muy distinta a si yo siento que me estoy jugando la vida, si yo siento que yo no valgo nada y voy a esperar que ellos por favor me digan que valgo porque yo siento que no valgo, y que si me va mal, mi vida no tiene sentido. Si tengo esas condiciones psicológicas internas, es inevitable que tenga el miedo. Y el miedo me lo está informando. Me está diciendo, mira para allá, mira ahí. El miedo me está informando. Y es necesario que reivindiquemos el miedo. Por eso en mi libro La sabiduría de las emociones, donde hablo del miedo, hablo de la dignidad del miedo. Tiene que recuperar esa emoción, la dignidad que se le ha privado. Eso es que es el miedo. Y lo otro que es muy importante considerar para entender qué nos pasa con el miedo y qué destino tiene el miedo en la vida de cada uno, es cómo reaccionamos cada vez que tenemos miedo. Porque yo no solo tengo miedo, sino que hay un fenómeno muy extraordinario en los seres humanos que hace que a su vez
Esto continúa, es una película. Tengo miedo y luego tengo una reacción por tener este miedo. Y muchas veces me enojo por tener miedo. Muchas veces me avergüenza tener miedo. Muchas veces me desprecio por tener miedo. Es decir, que además de tener miedo, reacciono ante el miedo que tengo. Y de la naturaleza de esta reacción será el destino de esta emoción. Si esta reacción interior es de enojo, de desvalorización y descalificación de esta emoción de miedo, el miedo se va replegando en el subsuelo, va creciendo en otro espacio, pero va perdiendo la posibilidad de manifestarse, ser reconocido y asistido. Entonces esto que se hundió va creciendo, hasta que un día estalla como ataque de pánico, que es lo que ahora está tan lamentablemente generalizado. El ataque de pánico no es nada más que miedo mal asistido de un modo crónico, que empezó siendo pequeño, yo no lo escuché, lo descalifiqué, lo desterré, dije, yo si lo escucho a esto no voy a ningún lado, así que lo tapo, pero no lo disuelvo. En la medida en que mi actitud frente al miedo es de descalificación, porque yo creo que el problema es el miedo y que si no sintiera miedo no tendría ningún problema, inevitablemente voy suprimiendo este miedo de un modo u otro, diciendo no tenés que tener miedo, o yo no tengo miedo, o lo anestesio, o trato de pulverizarlo, o no percibirlo. Hago muchas cosas como resultado de esta actitud ignorante en relación a lo que el miedo es. Y yo creo que eso es lo mejor. Y el miedo, como consecuencia de esta actitud inadecuada, por supuesto no se disuelve, no desaparece, sino que simplemente desaparece de mi percepción, pero ingresa en otros espacios, te va creciendo, se va convirtiendo en trastornos somáticos, en insomnio, en tensión, en insatisfacción, en malestar, desagrado, desconfianza, retiro de la vida. Es decir, son las manifestaciones de un miedo subterráneo que van impregnando mi diario vivir y que yo a su vez cada vez que da alguna señal me parece que es un peligro, que debo fortalecer la muralla para que no me destruya, con lo cual no logro nada resolutivo. Hasta que esta represa un día no puede más porque algún detonante lo produjo, pequeño o grande, alguna amenaza, y irrumpe toda esa acumulación de miedo que ha sido acumulada en el tiempo, y además con toda esa multiplicación que significa que sabe ese miedo que tiene una descalificación interior, que esto no debería sentirlo porque está mal y lo siente. Bueno, esto puesto en una alta intensidad es el ataque de pánico. Esto es lo que padecemos ahora los seres humanos como consecuencia de nuestra ignorancia emocional que nos impide asistir al miedo, porque todo miedo comienza siendo pequeño. Si yo lo asisto, se resuelve. Si yo no sé asistirlo, crece. Es como una angina. Empieza siendo angina. Si yo me cuido y le doy la atención adecuada, se cura como angina. Y si yo la descuido porque digo no pasa nada, no es nada, crece y se hace bronconeumonía, que sería la versión somática del ataque de pánico.